Les invito a abrir la escritura para entrar ya en el sermón de esta mañana. Y el sermón de esta mañana se titula o lleva por nombre ¿Cómo seré recordado? Y está inspirado en el libro de Eclesiastés básicamente. Y recurro también a un versículo de Apocalipsis 14:13, donde dice ese versículo en una de sus fracciones: porque sus obras con ellos siguen. Eso se refiere precisamente a que personas que murieron siguen siendo recordadas, ¿verdad? El legado que dejaron sigue vigente, ¿verdad? Y ahora les pido que abramos la escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, capítulo 1 y 2. Señor, delante de todos nosotros está tu palabra. Habla a nuestra vida y a nuestro corazón, y que esta palabra pueda aportar el conocimiento y la reflexión que necesitamos. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en Jesucristo Señor nuestro. Amén. ¿Cómo seré recordado? ¿Como el hombre gruñón? ¿O como el hombre adorable? ¿Cómo serás recordada, mujer? Como la mujer histérica, histórica o tierna. Tierna, claro. Creo que es también un buen momento para saber cómo vamos a ser recordados. Creo que también eso es parte del buen hombre. No solamente debemos tener un buen hombre en la vida, sino también procurar que el buen hombre pueda continuar después de que Dios nos llame a su presencia. El libro de Eclesiastés es un libro sapiensal, como se le conoce, y para mí es uno de los libros preferidos de la Escritura. Creo que encaja muy bien en la categoría de la filosofía, y sobre todo en la parte de la filosofía que se conoce como la ontología, que tiene que ver todo con el ser, con el deber ser, con la vida. Y es un libro muy interesante, y es tan interesante porque fue precisamente escrito por la inspiración de Dios a través del hombre más sabio que ha existido en la tierra después de Jesús, ¿verdad? Primero Jesús, es el rey Salomón, un hombre que supo pedir correctamente a Dios sabiduría, y como le dijo el Señor: por haber pedido ello te lo voy a dar, y además te voy a dar riquezas. Así que la sabiduría es el mejor activo que podemos tener como hombres de trabajo, como hombres de empresa, como hombres de iglesia. Así que busquemos ante todas las cosas la sabiduría, pero la sabiduría de Dios. Y Salomón empieza a poner las cosas en claridad para nosotros cuando leemos el libro. Y la famosa frase que sabemos y repetimos es: todo es vanidad. ¿Sí? Todo es vanidad. Dice el capítulo 1, versículo 1, así comienza. ¿Qué es vanidad? Vanidad es algo pasajero, algo pueril, algo que va a dejar de ser tarde o temprano. La vanidad no tiene sustrato, no tiene un fundamento sólido. La vanidad del hombre es como la neblina de la mañana, que se desvanece al paso del día y al paso del calor de los rayos del sol, desaparece. Así es nuestra vida, como la neblina. Y Salomón tiene muy en claro dejar establecido que todo es vanidad, que es pasajero.
Y esa es la premisa que tú y yo debemos de tener en nuestra propia vida. Entender que todo dejará de ser. Todo pasa. También el primer capítulo, de alguna manera, Salomón nos dice que pareciera que la vida es como un círculo, un va y viene constante. Las cosas están de moda y luego pasan de moda. Y lo que pasó de moda después viene y está de moda. Eclesiastés es una invitación a revisar nuestra vida. ¿Cómo la estamos viviendo? Y en el capítulo 2 dice que él, por el contexto del capítulo primero, él fue muy dado a la investigación. De hecho fue un gran escritor, una persona que se dedicó al estudio de la botánica, de la biología, de la anatomía. Entonces fue un hombre que le gustó la investigación y adquirió muchos conocimientos. Y él termina diciendo en el versículo 18 del capítulo 1 que a pesar de todo el conocimiento, lo único que provocó en él la mucha sabiduría, dice, hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, dice, añade dolor. Y qué gran verdad. Entre más avanza la ciencia en el mundo, el dolor aumenta en la humanidad. Se acrecenta el dolor de muchas maneras. Dice en el capítulo 2 que él empezó a invertir su tiempo en algunos aspectos. Versículo 4 del capítulo 2, lo vamos a ir viendo así muy rápidamente. En el versículo 4 dice que se dedicó a engrandecer sus obras. Quiso dejar un legado como rey. Y edificó casas, viñedos, huertos, jardines, árboles. Versículo 6. Los estanques de aguas. Siempre recuerdo que tenemos etapas en nuestra vida cuando empezamos. Queremos construir y después queremos que haya una alberca. Pero la alberca dura muy pocos años porque los hijos crecen, se van y ya después las albercas ahí quedan abandonadas. Así estaba Salomón también. Vamos a poner un estanque. Y luego, bosques. Y después le dio por comprar siervos y siervas. Y luego 8, amontoné plata y oro. Vamos a comprar onzas Troy y ¿cómo se llaman las otras? Los centenarios, ¿verdad? A veces nos da por empezar a hacer esas cuestiones. Y después me hice de cantores y cantoras, ¿verdad? Empezamos a comprar discos, CDs y nos apasiona la música, partituras, himnarios, en fin. Y después los deleites de los hijos de los hombres y toda clase de instrumentos de música. Versículo 10 dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Versículo 11 dice: pero un día me detuve a ver y vi las casas, los jardines, los estanques, mi colección de música, de instrumentos, la gente que me servía, el personal que había contratado. Y me di cuenta que todo era vanidad. Y dice, y aparte, aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque pues todo lo que se adquiere también, pues le vamos a tener que dar mantenimiento. Y ahí viene la aflicción de espíritu, ¿verdad? La aflicción de espíritu cada año es pagar el predial, ¿verdad?
Pareciera que los impuestos llegan, pero si los acabamos de pagar y ya estamos pagando otra vez, ¿verdad? Sí. Todo eso provoca siempre un cuidado y un desgaste, ¿no? Y lo dice el hombre más rico del mundo en aquel tiempo y el hombre más sabio. Y luego dice, versículo 18: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Lo que decimos comúnmente, nadie sabe para quién trabaja. Vendrá el yerno y será el ganón, ¿verdad? No nomás se llevó a tu hija, se llevó todo. ¿Verdad? O el hombre que quedó viudo, ¿verdad? Y la que viene a disfrutar es la nueva. Y luego el hombre se muere y ella se casa con otro. Y eso pasa a otros. Aflicción de espíritu. Nadie sabe para quién trabaja. ¿Sí? Todo esto es vanidad y mal grande. Salomón tenía 700 esposas y 300 mujeres de compañía. 700 suegras reconocidas y 300 anónimas. Tenía un corazón súper grande, Margarita. Aflicción de espíritu, pues por eso estaba en aflicción de espíritu este hombre. Nada más vemos la parte espiritual bonita de Salomón, pero definitivamente haber tenido una situación bastante complicada. ¿Sí? Que nos damos cuenta en Eclesiastés que él de alguna manera también busca escapar de toda la presión interna y bueno, empieza a hacer estas cosas y a construir todo, pero se tiene que tener y decir, momento, o sea, todo es vanidad. Todo esto dejará de ser y se va a desvanecer. Amada iglesia, todo es ilusión en nuestra vida. Lo que nos rodea es ilusión, es temporal. Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo es como querer atrapar el viento. Se nos puede ir la vida tratando de atrapar el viento y nunca podremos atrapar al viento, porque se escapará en nuestras manos, entre nuestros dedos se irá el viento, no lo podemos atrapar. Y Eclesiastés 2:16 nos advierte este hombre sabio el riesgo de ser olvidado. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Ese es el riesgo, ser olvidado. Morirá el sabio como el necio. Y lo más terrible es que nadie se acuerde de nosotros. ¿Qué debo de hacer para ser recordado? Eclesiastés 11, versículo 9. Lo que muchas veces hemos leído. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Ciertamente, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo de amar, tiempo de reír, tiempo de soñar, tiempo de luchar, tiempo de hacer guerra, tiempo de hacer paz, tiempo de abrazar, tiempo de bailar, tiempo de danzar. Muchos de nosotros vamos a participar de esas experiencias del tiempo. Todo tiene su tiempo, pero todo es momentáneo. Todo tiene un límite.
Y creo que el consejo para la juventud y para nosotros, los de joven corazón todavía, es el mismo. Entonces, quita pues de tu corazón, dice, el enojo, y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, dice, son manera de decir, pasa. Tarde o temprano termina. Pero entonces te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Para ser recordado, primeramente, tengo que empezar a tener una excelente relación con Dios, con mi Creador. Tener muy claro que todo pasará. Joven, no eres eterno. Adolescente, no eres eterno. Ellos también tienen que tomar conciencia, y a veces me gusta hacer un ejercicio con la juventud. Me gusta mucho trabajar con la línea del tiempo. Cuando tenemos, es una forma de poder crear conciencia en todos de que tenemos un recurso no renovable, que es el tiempo. Y me gusta trazar una línea horizontal y poderla organizar o fraccionar de 10 en 10, llegando de 0 a 80 años, como dice la Biblia. Los más robustos son 80, ¿verdad? Y identificando cada 10 años dónde está tu vida, qué es lo que estás haciendo en este momento, cuál es el tiempo que tienes por delante. Eso a veces nos ayuda mucho a crear conciencia de que somos finitos, es ser realistas, pero también es una invitación a aprovechar muy bien el tiempo. Les invito a que lo hagan también en cualquier edad y darnos cuenta del tiempo que nos queda todavía por delante y cómo lo voy a vivir y cómo lo voy a consumir. Entonces eso nos ayuda a acordarnos de nuestro Creador y entender que somos de paso, pero ciertamente, como dice Eclesiastés, ha puesto eternidad en nosotros. Hoy trabajamos en pro de la eternidad por la gracia de Jesucristo. Entonces dice, si hoy tengo yo 57 años, ¿cuánto me faltan para los 80? 23 años. Ay, nanita. Sí, o sea, cuando ya le pongo número, ay, caray, como que suena 23 años. Bueno, a lo mejor llego a los 100, ¿verdad? Ojalá llegue a los 100 en buen estado. Pero por lo pronto, Dios mío, permíteme llegar a los 80 y ya lo que me quieras dar todavía, ¿verdad? Entonces yo tengo que pensar, ¿cómo voy a consumir mis 23 años con la ayuda de Dios? ¿Qué debo de hacer para poder cruzar ese umbral del tiempo? Y creo que la Escritura te dice, lo primero que debes de hacer es siempre acuérdate de tu Creador. Tenlo claro en tu corazón. Y debemos de pensar en el Señor. Dice antes, versículo 2, que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. Como que de alguna manera Salomón nos dice, antes de que vengan esos momentos en la vida donde hay sol, donde hay luz, pero que hay momentos donde empieza a haber oscuridad, donde empieza a haber variables y variantes. Los clásicos comentarios que hacemos, a mí nunca me había pasado esto. Nunca me habían zumbado los oídos, nunca me había mareado cuando me levantaba de la cama. Nunca había tomado pastillas, nunca había ido con el doctor. ¿Por qué me duele la rodilla? Pues te duele porque los años nos han caído encima, porque hay un desgaste. Pero vamos a acordarnos del Señor. Dice, acuérdate cuando temblarán los guardas de tu casa. Eso precisamente se refiere a los brazos, tu columna vertebral y costillar.
Sí, cuando empiezan a temblar y nos empezamos a quebrar. Yo ya me empecé a quebrar hace algunos años. De veras, ya traigo varias fracturas. Gracias a Dios han soldado, han pegado todavía. Espero que sigan pegadas todavía. Pero los guardas de la casa empiezan a temblar, se empiezan a fracturar. Y luego se empiezan a encorvar los hombres fuertes, ¿verdad? Que son las piernas. Y cesarán las muelas. La dentadura nos empieza a fallar. Sí, ya tenemos miedo de masticar porque se puede quedar la muela ahí en el pollo del domingo, en el brisket del domingo, ¿verdad? Entonces, el desgaste se empieza a manifestar en los huesos, en la debilidad de los pies, de las piernas, en la dentadura. Los ojos, dice, se oscurecerán los que miran por las ventanas. Nos empieza a fallar la vista, empezamos ya a necesitar anteojos. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido. Nos empieza a fallar la audición, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué dijiste? Empieza a fallar también, como dice aquí, cuando se levantará, dice, la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Es decir, que se nos va el sueño. Ya dormimos poco, 2, 3 horas. Es más, nosotros le cantamos al gallo ahora. Para que no se le olvide cantar. ¿Sí? Y luego dice aquí que las hijas del canto serán abatidas, es decir, nuestra voz empieza a cambiar, nuestras tonalidades de voz también empiezan a ser diferentes, vamos perdiendo voz. Y luego versículo 5 dice también habrá momentos cuando tendremos temor a lo alto. Yo aquí, fíjense, ya le tengo miedo hasta para bajarme, hasta ya me bajo de ladito así. Porque el golpe es peor de frente, entonces de ladito te puedes caer por lo menos. Entonces empieza uno a tenerle ya miedo a las alturas, ¿sí? A los escalones. Dice, habrá terrores en el camino, florecerá el almendro, ¿verdad? Bueno, las canas, ¿verdad? El hombre pues se ve más interesante, ¿verdad? ¿A poco no? Algo tenemos que decir los varones. ¿Sí o no se ven más interesantes de su esposo con canas? Hasta de canas le dan ganas, ¿verdad? Y le dan ganas. Mi Richard Gere, ahí lo tiene ahí junto a usted, ahí a un lado. Y la mujer, bueno, tiene los recursos de pintarse el cabello, ¿verdad? Bueno. Pero el cabello también empieza a perder esa belleza inicial, ¿verdad? Pero hay grandes remedios. Y Dios fue bueno con el hombre. A mí me da mucho gusto que el hombre no tenga que pintarse el cabello, realmente, ¿verdad? Digo, algunos lo hacen, ¿verdad? Pero no hay necesidad. No hay necesidad. Porque sabe el Señor que el hombre no tiene tiempo para arreglarse. Entonces le da esa habilidad para que se vaya rápido a trabajar, ¿sí? No hay forma de entretenerse. Dice aquí también que el hombre después también perderá el apetito. Y es cierto, comemos menos. O al menos eso debe suceder en algún momento de la vida. ¿Verdad? Si todavía no sucede, no se preocupe, algún día llegará. Algún día llegará. Dice, y la langosta será una carga. Es decir, la langosta, empezamos a arrastrar los pies, a caminar despacito, ¿verdad? Ya como a la Michael Jackson, ¿verdad? Le empezamos a hacer hacia atrás, ¿verdad? Porque ya no queremos dar un mal paso, ¿sí? Dice aquí también, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Híjole, eso sí está tremendo. A mí me da, no sé, ya hasta me da risa, pero antes me molestaba porque te veían así en los centros comerciales
Y siempre veías que pasaba mucha gente, pero nomás te veían a ti, al gordito y al entrado en edad, y decía, ya tiene su servicio funeral. Ay, me caí así como que. Una vez le dije a una persona, pues cuando menos buenos días, ¿no? De perdido, digo, dígame buenos días, ¿verdad? Los endechadores, es decir, eran las personas que eran contratadas precisamente para llorar en los funerales por tu muerte. Como que de alguna manera se acercaban diciendo, ya sabe la tarjetita, ¿verdad? Somos los endechadores por si se le llega a ofrecer, ¿verdad? Para que nos contrate. Es decir, la gente empieza a darse cuenta de que somos los próximos candidatos. Pero antes que la cadena de plata se quiebre, dice el versículo 6, y se rompa el cuenco de oro. Y creo que de alguna manera, utilizando un poquito aquí el lenguaje de Salomón, es un lenguaje muy, muy poético, pero también con un alto contenido de anatomía y de observación, porque de alguna manera describe muy bien el proceso de deterioro en el ser humano, que es normal, que somos polvo y esta vida se va desgastando y va perdiendo su fuerza, su juventud, porque nuestros días Dios le ha puesto un límite a todo ello y tiene que cerrar también el ciclo de la vida de alguna manera. Y esta es la forma en la que la vida nos va preparando también para el límite que pondrá Dios en nuestra vida. Pero antes que la cadena de plata se quiebre, primero nos habla del desgaste físico y luego dice, pero antes de que suceda lo espiritual, que lo eterno en ti, eso que está unido al cuerpo y al alma, se quebrará, se romperá lo que nos permite estar aquí en este mundo. Pero hay algo que quiere separarse y regresar a su creador, a la eternidad. Antes que esa cadena de plata se quiebre, eso que une a tu espíritu con tu alma y con tu carne, antes que se rompa el cuenco de oro, y de alguna manera se refiere precisamente al cerebro del ser humano, a la cabeza del ser humano. Antes de que venga un infarto cerebral y el cántaro se quiebre junto a la fuente, ese cántaro tenía la forma de corazón. Antes de que te dé un infarto cerebral o un infarto en tu corazón y que la rueda sea rota sobre el pozo, es decir, el sistema circulatorio deje de hacer su función y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Antes que todo eso acontezca, acuérdate de tu creador. Esto no es vanidad, lo demás sí es vanidad. Jamás en la escritura Salomón se refiere que creer en Dios es vanidad, como si fuera algo ilusorio, pasajero, pueril, sino que él pone ese paralelo, lo que es vanidad y lo que es eterno y perdurable. Y lo eterno y perdurable, por siempre jamás, es el Señor. Y es importante para ser recordado es que estemos en esa franca relación con Dios para ser recordados. Algún día a nuestra vida se le pondrá un punto final. No volveremos a experimentar el amanecer ni el efecto del tiempo. La máquina del tiempo llamada reloj no tendrá razón de ser para nosotros. Todo lo ganado, todo lo que construimos en riqueza, fama y poder será insignificante. Los buenos como malos sentimientos van a desaparecer juntamente con nuestros sueños o pesadillas por realizar. No importa cuál sea el origen. No importa tu belleza o inteligencia, porque todo dejará de ser. Lo importante no será lo que hayas comprado, si compraste estanques, propiedades, sino lo que construiste. No es lo que aprendiste, sino lo que pudiste enseñar,
Lo que va a importar es cada acto de amor, integridad, valor y sabiduría. Eso es lo que va a importar. Que hayas motivado a otros a seguir el ejemplo de Dios, el ejemplo de Jesucristo. Que motives a que otros sigan tu ejemplo cuando tú eres un seguidor de Jesucristo. Eso es lo que importa para que la gente pueda realizar siempre el bien mayor. Lo importante no es la preparación académica que pudimos adquirir, sino el carácter. No importará la gente que tú conociste, sino realmente cuántos van a sentir tu partida cuando no estés. Cuántos van a llorar por ti, y no de alegría, sino porque te van a extrañar. ¿Quién llorará por ti? ¿Te has puesto a pensar? Una vida plena no depende de las circunstancias, sino de tus decisiones. Y lo mejor es haber invitado al arquitecto y constructor que es Dios para darle significado, propósito y trascendencia a lo que pudiste construir en tu vida. Quiero cerrar la conclusión de esta reflexión con 3 ejemplos muy rápidos de personas que hasta el día de hoy no podemos olvidarlas. Y cuando alguien los conozca por primera vez, jamás los olvidarán. Número 1, Lucas 10, 25 al 37. Es la historia de Jesús sobre el buen samaritano, la parábola, la enseñanza. Un hombre se le acerca a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces él le dice: pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y aquella persona, lo que le está diciendo Jesús es: para heredar la vida eterna tienes que abrazar el pacto de Dios, estar con Dios. Y en ese pacto con Dios te va a llevar al efecto de amar al prójimo como a ti mismo. Y él dice: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le empieza a hablar sobre la parábola del buen samaritano. El peor ejemplo para un judío era poner al samaritano en esta enseñanza como el héroe, ya que en un camino de peligro que descendía de Jerusalén ¿a dónde era? Jericó, me parece. A Jericó, que por cierto, un dato interesante, dicen que hasta el día de hoy en ese camino siguen asaltando. Fíjense, es un dato interesante. Hasta el día de hoy en ese camino siguen asaltando, después de más de 2000 años. No sé por qué no han hecho nada, ¿verdad? En 2000 años, qué raro. Pero bueno, siguen asaltando. Pero ahí pasa ven un hombre herido, casi moribundo. ¿Y pasa qué? Pasa un sacerdote y un ¿qué? Y un levita, y ninguno de ellos se detiene, ¿verdad? Un hombre de fe, de religión, un hombre que sirve, ¿sí? Un levita que puede ser un diácono, un ministro de alabanza, que puede ser un administrador, en fin, alguien que sirve, un sacerdote, el pastor. Pasó el pastor, pasó el administrador y nos fuimos porque el culto va a empezar. Pero pasó el samaritano y ese hombre sí se detuvo. Lo atendió, sanó sus heridas, lo lleva al mesón de 5 estrellas o lo lleva al hospital de 5 estrellas, deja el voucher abierto por lo que se ofrezca. ¿Cómo será recordado ese hombre? ¿Cómo recordamos hoy al buen samaritano? Como un hombre misericordioso. Y lo recordamos como el buen samaritano. ¿Cómo recordamos esta parábola? Como un hombre extraordinario que puso todo lo que estaba en él, recursos como tiempo y esfuerzo, por salvar la vida de una persona. Segunda persona, Hechos 10:13, Cornelio, un hombre gentil,
un hombre de guerra, un hombre militar, un hombre que que ama a Dios y tiene una visión celestial. Y le dicen: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Quiere decir que Dios lo estaba recordando en todo momento. ¿Y recordaba a quién? A Cornelio. ¿Cómo recuerdo hoy a Cornelio, este personaje de la Escritura? Como un hombre de oración y un hombre que da limosnas, es decir, un hombre que hace acción social. Amén, amén, acción social. Hermana Rosy, ¿cómo quiere ser recordada, Rosy? Por motivar al divino Salvador a seguir dando, ¿verdad? A seguir trayendo sus despensas para ofrendas, para bendecir al que lo necesita. Así que Cornelio hoy lo recordamos como un hombre de oración y de acción social, de servicio, de ayuda. Y bueno, pues ya hablamos de dos hombres, ahora vamos a hablar de una mujer. Mateo 26:13. Hay una mujer que busca respuestas. Una mujer que sirve a Dios. Mateo 26:7. Una mujer que llega y busca, sin ser invitada, a la casa de Simón el leproso. Y ella vino con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Quizá ese perfume de un gran precio, de 1 año o 2 años de trabajo. Y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se enojan y dicen: ¡qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Esto se pudo haber vendido por gran precio y dárselo a los pobres. Todo tiene su tiempo y su momento. Le dicen: ¿por qué se molestan con esta mujer que ha hecho una buena obra? Los pobres siempre van a estar. Ni AMLO podrá con esta declaración, ¿verdad? Siempre habrá eso. Es la realidad. Siempre habrá pobreza. Pero a mí no me tendréis siempre, dijo Jesús. Lo que ella ha hecho me ha preparado este perfume para prepararme para la sepultura. Yo les decía el martes aquí en la oración por la noche que a veces tratamos cuando buscan a Jesús en la tumba, ya tratan de darle una unción de muerte. Pero aquí hay una unción de vida porque Jesús está con vida. Y esta unción es una forma de adorar y una forma de reconocer y recordar que la mirra que le fue ofrecida por los magos a Jesús, por aquellos sabios de Oriente, Jesús vuelve a recordar y vuelve a reafirmar su sacrificio y su muerte. Su muerte tiene un propósito. Pero vean lo maravilloso que dice Jesús de esta mujer. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hermanos, el que yo la esté mencionando en este momento, no sé si ustedes, pero a mí me emociona, porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Hoy la estamos recordando a esta mujer.
¿cómo seremos recordados? Deseamos sinceramente que seamos recordados por las obras que en el Señor hacemos y que ellas nos sigan. Queremos dejar un buen nombre en vida, pero también después de nuestra muerte, un legado. Que la gente se acuerde de ti, pueda derramar una lágrima por ti, por tu ausencia, y porque aprendieron a valorar lo que fuiste en la esencia que Dios te dio. Para ser recordado, acuérdate de tu Creador antes que venga el deterioro del cuerpo. El mejor momento para encontrarse con Dios es hoy. A veces la gente dice, no, ya pensaré en Dios cuando pues, esté más grande, mamá, cuando, pues quién sabe si llegues, hijito. Quién sabe si llegues. Quién sabe, Dios quiere, Él te dé la oportunidad de reconciliarte, pero hoy es el día de salvación para todos. Hoy es el día en el cual podemos trabajar para ser recordados y para entender que la vida plena no depende de las circunstancias, sino de la mejor decisión que podamos haber hecho. La mejor decisión que podemos haber hecho es seguir a Cristo y darle la espalda al mundo. De ahí parte todo, y de ahí tú y yo seremos recordados de la mejor manera. Que nadie se olvide de ti, porque Dios no se ha olvidado de ti. Que tú y yo podamos estar en la lista de los que Dios tiene en su memoria, día y noche. Amén. Vamos a estar puestos en pie, mis hermanos, para terminar este momento y despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das. Señor, todos tenemos un tiempo como un recurso que nos has brindado para poder ejercer nuestra vida y nuestra historia en ti. Salomón nos deja muy en claro que el tiempo lo podemos consumir de muchas maneras o malgastarlo también, pero que todo tiene un tiempo y nada será eterno. Lo importante es entender cómo invertir el tiempo, Señor, y vale la pena invertir en lo que es eterno, en lo que es perdurable. Los bienes y lo que logramos aquí, Señor, es momentáneo y es solamente un medio para seguir adelante, para vivir, para fortalecernos, pero no puede estar nuestra confianza en todo ello. Habrá gente que busca dejar un legado económico de generación en generación en la ambición, pero todo eso también dejará de ser. Lo importante es que tu reino sea una realidad de nuestra vida y en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que nuestra vida pueda ser como la vida de Cornelio, que nuestras oraciones y nuestras obras puedan subir a ti para memoria eterna. Señor, queremos ser recordados de la mejor manera y que alguien siempre pueda llorar por nosotros, por amor y porque nos extraña. Ahora te ruego, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Y ponemos este inicio de semana en tus manos. Señor, ayúdanos a nunca olvidarnos de ti, acordarnos de nuestro Creador antes que vengan los días malos. Que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con vuestras familias, ahora y siempre. Amén.